Publica la Suprema Corte de Justicia el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Propone invalidar algunos puntos de la reforma al Poder Judicial, como la elección de magistradas, magistrados, juezas y jueces de distrito. Se aprueba en comisiones de la Cámara de Diputados la minuta que reforma los artículos 105 y 107 de la Constitución. Con ello se impediría que los cambios a la Carta Magna sean impugnables. En tanto, trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial siguen en paro, a pesar de que el Consejo de la Judicatura ordenara en días pasados que reanudaran actividades. Y es que a 11 semanas de haberlo iniciado se estiman afectaciones económicas por más de 12,000 millones de pesos. En el mundo, Israel aprueba una ley que prohíbe a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos operar en territorio israelí. Naciones Unidas responde que es escandaloso que un Estado miembro trabaje para desmantelar la mayor agencia de ayuda humanitaria en Gaza, que presta servicios sociales a 3 millones de palestinos. Y en la cultura, a partir de este 29 de octubre y hasta el 10 de noviembre se llevará a cabo en distintas sedes de la Ciudad de México el Festival de Cine Fantástico y de Terror. Mórbido Film Fest es un evento multiplataforma que en su edición 17 tiene programado un amplio catálogo de cine nacional, además de contar con 13 premieres mundiales y 27 latinoamericanas. Son producciones que han pasado por festivales como Cannes, Venecia, Toronto y Sundance. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la información. Elvira Angélica Rivera, ¿cómo estás? Guadalupe, muy buenos días. Martes 29 de octubre, bienvenidas y bienvenidos. Como siempre ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Agradecemos a Lía Vadillo, Magdalena Alejo, son nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Gracias por sus comentarios en redes sociales. Nos pueden ver en la página de 11 Noticias Digital. Y también nos pueden seguir y escuchar a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Estamos en el 95.7 de FM y desde aquí les saludamos, así como a quienes nos siguen más allá de las fronteras a través de nuestra señal internacional. A todas y todos les invitamos a que nos compartan su opinión y sus comentarios y pueden utilizar el hashtag 11 Noticias. Miren, la impartición de justicia en nuestro país es una larga crónica de indudables mejoras, pero también de decisiones, algunas de ellas parciales. Hemos visto errores y en ocasiones atropellos evidentes que han hecho que, como lo indican distintos estudios, la mayoría de los ciudadanos coincidan en que hay que reformar al Poder Judicial. Pero ahora que está precisamente esta reforma, también hemos visto resistencias incluso desde el mismo Poder Judicial para saber, para conocer qué es lo que está pasando. De aquí en adelante charlaremos con Arturo Ávila, diputado de Morena, y con Melissa Ayala, abogados los dos, constitucionalistas, sobre el proyecto que propone invalidar algunos puntos de la reforma judicial. Pero miren, antes vamos a ver de qué se trata el proyecto que presentó precisamente y que se diera a conocer el día de ayer Juan Luis González Alcántara Carrancá sobre esta reforma. Es Gilberto Molina con más detalles. La Suprema Corte de Justicia publicó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, en el que declara parcialmente la inconstitucionalidad de la reforma al Poder Judicial. Argumenta que, bajo ciertas circunstancias, la Suprema Corte de Justicia cuenta con la facultad de expulsar las normas generales o actos del ordenamiento jurídico, o bien de ordenar su invalidez, es decir, que tiene facultades para revisar una reforma constitucional. Además, con este proyecto admite las acciones promovidas por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Así, se invalidaría la elección de magistradas, magistrados, así como de juezas y jueces de distrito, bajo el argumento de que no garantiza los mínimos indispensables en un sistema democrático que protege la división de poderes y la independencia judicial. Sin embargo, deja firme la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia en 2025, así como de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En el documento, el ministro González Alcántara refiere que el máximo tribunal declina pronunciarse respecto a la elección de ministras y ministros debido a la notoria pérdida de diálogo entre los poderes de la Unión y ante lo que llamó crisis constitucional. González Alcántara afirmó que la decisión de analizar el decreto no estuvo motivada por el hecho de que el Poder Judicial sea una de las partes afectadas por la reforma y mucho menos con el objetivo de mantener los privilegios de las personas que ostentan el cargo de ministros, sino por la afectación a los principios constitucionales de la democracia. El proyecto también declara la invalidez de la figura de jueces sin rostro porque asegura es contraria a las garantías del debido proceso que deben ser respetadas. La propuesta del ministro González Alcántara será analizada y votada en los próximos días por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en la que 8 de los 11 ministros se han manifestado en contra de la reforma al Poder Judicial. No hay una fecha precisa, pero los demás ministros y ministras deben estudiar los términos del proyecto en los próximos 8 días. 11 Noticias, Gilberto Molina. Y en asuntos relacionados, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la minuta sobre la inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal. En sesión extraordinaria, con 30 votos a favor y 11 en contra, legisladoras y legisladores de Morena y partidos aliados le dieron el visto bueno a la minuta. En la presentación de posturas, el diputado de Morena, Eric Flores, sostuvo que la reforma busca hacer más rígida la Constitución para acabar con el activismo judicial y evitar que desde el Poder Judicial se legisle. Esta secretaría dará una... A ver, vamos a permitir que la Suprema Corte de Justicia legisle y en materia constitucional, para mí la respuesta es no. Ese es el objetivo simple y sencillo de esta reforma. En tanto, la oposición, en voz de la diputada Noemí Luna del PAN, criticó la premura con la que Morena y partidos aliados han dado trámite a esta iniciativa de reforma, pues con ello, dijo, buscan ganarle la partida a la Corte para que no declare inconstitucional la reforma judicial. ¿Qué es lo que pedimos? Justificar la urgencia. Solo hubo aquí una diputada que se atrevió con mucha transparencia a decir que la urgencia es ganarle la partida a la Corte. El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, también criticó que esta minuta fuera analizada y votada en tiempo récord y una sesión extraordinaria solo para ganarle a la Corte. ¿No hay una razón extraordinaria para estar en esto? ¿O cuál es? Ganarle a la Corte la paso, eso es lo extraordinario. Pues eso no existe. Extraordinario es otro tipo de cosas. Que tengamos una emergencia nacional, que tengamos un desastre natural, un término, que nos imponga alguien el término. Eso es extraordinario. Morena respondió que la urgencia es detener los actos ilegales de jueces y juezas que buscan a toda costa echar abajo la reforma al Poder Judicial y con ello la voluntad del pueblo de México. El carácter de urgencia de la discusión del dictamen en estudio se deriva de cuando menos, yo daré una razón, detener los actos ilegales que han venido dictando jueces en contra del orden legal que impiden otorgar suspensiones contra reformas a la Constitución Federal. En tanto, Movimiento Ciudadano afirmó que este dictamen lo que plantea es suprimir los derechos humanos de ciudadanas y ciudadanos y concentrar todo el poder en la Cámara de Diputados. Estamos aprobando una reforma que le quita a la ciudadanía sus legítimas armas para defenderse del abuso y la arbitrariedad de sus representantes, por ellos mismos o a través de otros poderes. Nadie podrá gritar alto, nadie podrá defendernos ante la justicia si un día los diputados y los senadores deciden quitarnos, menguar o limitar nuestros derechos humanos cambiando nuestra Constitución. Tras su aprobación, mañana se le dará entrada a la minuta para que pueda ser discutida y votada el mismo miércoles en el Pleno.
Y agradecemos esta mañana que nos tome la llamada la abogada constitucionalista Melissa Ayala para conversar precisamente sobre esto que está ocurriendo ahora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se presenta un proyecto precisamente como acción de inconstitucionalidad. Fue presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Abogada, muy buenos días. Gracias por tomarnos la comunicación. ¿Qué tal, Angélica? Buenos días. Pues arrancar, abogada, precisamente con esto que ocurrió ayer. Ya veíamos una nota amplia con la explicación. Es un proyecto de alrededor de 366 páginas. Tomará su tiempo para que pueda ser analizada y leída en su totalidad, pero nos gustaría que nos compartiera pues lo poco que usted ha podido analizar, lo poco o mucho que haya podido analizar de este proyecto. Quizá si nos centráramos, pues para empezar, en lo que tiene que ver con la competencia de la Corte para poder pues tener un proyecto o impugnar una reforma constitucional. Claro, a ver, creo que, como bien mencionas, es un proyecto que todos conocimos el día de ayer a las 2 de la tarde, más o menos. Se hizo público a esa hora. Sabemos que está listado para iniciar su discusión el jueves. Me parece que también es muy importante señalar que seguramente no se va a terminar de discutir el día jueves, entonces eso me parece que también es importante que todos lo tengamos en cuenta. Pero es un proyecto pues bastante sólido en lo técnico, y me parece que también hay que decirlo bastante mesurado, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque se declara de manera parcial inconstitucional la reforma al Poder Judicial. Básicamente, lo que dice el proyecto es que efectivamente la Corte tiene competencia para analizar ciertas reformas a la Constitución de manera muy particular cuando se están violando ciertos principios que no pueden ser atacados por el Poder Reformador, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que existen también ciertos límites que dentro del Poder Reformador para que éste pueda modificar el texto constitucional, y que la Corte tiene competencia para revisar cuando se llegan a violar este tipo de principios. De manera muy particular, el proyecto señala que, por ejemplo, si se llegase a violar el Pacto Federal, la Corte estaría también facultada para entrar al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de estas modificaciones. A ver, ahora, ¿qué es lo que dice de manera muy puntual el proyecto? Se señala que son inválidas las porciones dentro de la reforma al Poder Judicial que invalida la elección popular de personas juzgadoras de distrito y de las y los magistrados de circuito. También se señala que es inconstitucional la reducción de remuneraciones que se quiere realizar a las juzgadoras, los juzgadores de distrito y a los magistrados de circuito. Pero a ver, algo también que me parece muy importante señalar es que se señala que sí se puede reducir, las remuneraciones, pero para aquellas personas que ingresen después. ¿Por qué? Porque esto es algo que también ya se ha señalado, por ejemplo, por parte del sistema interamericano, que se tiene que respetar las remuneraciones de las personas juzgadoras, precisamente para garantizarles pues estabilidad, ¿no? Y que siempre se permita que puedan ejercer su labor de manera pues lo más autónoma e independiente. También se mantiene, por ejemplo, como constitucional la reducción del tope máximo a las remuneraciones y la extinción de los fondos y fideicomisos. Recordarás que esto es algo que pues se ha venido hablando de ello desde pues varios años, ¿no? Creo que hace un par de meses vimos también una reforma para que se eliminaran los fideicomisos del Poder Judicial. Esto es algo que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá mantiene, señala como válido y como constitucional. Y algo que también me parece importante mencionar es que señala que es inconstitucional estas modificaciones que se pretenden hacer también a los estados. Lo único que señala que sí se tendría que modificar es que los poderes judiciales locales tienen que crear sus órganos de administración y su Tribunal de Justicia, ¿no? En este sentido, pues también ya me permito entrar al tema del Tribunal de Justicia, y lo que el proyecto señala es que se tiene que permitir, por ejemplo, que se puedan atacar
las resoluciones que emita el Tribunal de Disciplina Judicial, porque recordarás que en la reforma se señalaron que no se podían atacar, ¿no? Que eran inapelables, inatacables. Entonces el ministro dice, no, sí tendría que modificarse, ¿no? Ahora, con respecto a los plazos que se señalaron para dictar sentencias en los procesos judiciales en materia penal y tributaria, se señala que son válidos precisamente porque existe la obligación de administrar justicia de forma pronta y expedita. Vaya, esto quiere decir un plazo razonable, pero también ordena, por ejemplo, la invalidez y señala la inconstitucionalidad de los transitorios que ordenan que se quiten a todos los jueces de distrito, a todos los magistrados de circuito y a los magistrados y magistradas regionales del Tribunal Electoral. Sí. Creo que también es importante señalar que el Tribunal Electoral forma parte del Poder Judicial Federal, entonces también señala precisamente que eso es inválido, ¿no? Lo que me parece que también es crucial entender es que no se mete a lo relativo a cómo la reforma del Poder Judicial impacta a la Suprema Corte. Claro. Esto lo hace señala que es por deferencia y por autocontención, y algo que me parece muy importante señalar es que en este proyecto se señala de manera muy contundente que lo hacen precisamente para lograr transitar o para lograr dejar atrás esta crisis constitucional en la que nos encontramos, donde existe esta relación tan ríspida entre los tres poderes de la Unión. Así es, abogada, pues como bien señala, es un proyecto amplio que no terminará su discusión en un solo día, por lo cual pues le agradecemos que nos haya expuesto estos argumentos, este análisis, y sin duda estaremos en contacto pues más adelante en futuros días para que también pues nos vaya contando cómo ve lo que se analiza en la Corte. Por lo pronto agradecemos estas posiciones y pues que tenga un excelente día. Muchísimas gracias, Angélica, que estés muy bien. Un abrazo a ti y a todo tu auditorio. Gracias, abogada. Y ahora nos enlazamos con el diputado de Morena, Arturo Ávila. Vamos a conocer también su punto de vista sobre este proyecto que invalida parcialmente la reforma al Poder Judicial. Diputado, buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, con el gusto de saludarlas, por supuesto. Diputado, está planteada esta reforma justo en este momento por parte del ministro Juan Luis Alcántara Carrancá, quien incluso sabemos pues va a dejar el cargo el próximo año, en 2025, parte de la reforma si va, otra parte no va. ¿Cómo ve el contexto también de la discusión y la posibilidad de su aprobación ya en la Suprema Corte de Justicia? Pues claramente el proyecto es una, y lo voy a decir con todas las letras, una aberración jurídica. En la primera parte, el ministro se dedica a explicar todos los antecedentes de por qué es inviable los actos de controversia constitucional y los actos que han sido promovidos en términos de suspensiones de amparos en el pasado, porque hay mucho debate, incluso en pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí. Yo te diría que incluso hay posicionamientos del propio ministro Alcántara Carrancá en este sentido, en el sentido de que la propia Constitución no puede ser sujeta a controversias o acciones de inconstitucionalidad. Pero de pronto, en la página 17 más o menos del proyecto, el ministro cambia de decisión y decide que ahora sí existen, ¿no? Y la verdad es que es una pena, una lástima que él encuentre, incluso voy a llegar al extremo porque el proyecto lo menciona, el proyecto menciona incluso que está fundada la acción que está tomando para presentar ese proyecto en un artículo de la Constitución que es el 136, que habla de que cuando hay una rebelión en un país, no se puede, una vez que regrese a la normalidad del país, se regresa a la esencia constitucional, ¿no? Y él se refiere a que este 136 aplica sobre lo que sucedió en la pasada elección del 2 de junio, como si el hecho de que hubieran salido millones de mexicanas y mexicanos a votar y a tomar ciertas decisiones fuera una rebelión. A ese grado llega el proyecto del ministro Alcántara Carrancá. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, hay que decir que
la ley, la Carta Magna es muy clara. La Carta Magna lo que dice es, tiene dos artículos muy importantes. El primero es el 135 constitucional, que dice que no hay otro poder soberano que tenga capacidad de generar reformas constitucionales que el poder reformador, que el constituyente, que este poder reformador que tiene la mayoría calificada en la Cámara de Senadores, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y la mitad más una de los congresos locales. Y esto tiene una esencia absolutamente democrática, contraria a lo que trata de vender el ministro en su proyecto. ¿Por qué es absolutamente democrática? Porque lo que establece el 135 es, bueno, si hay una enorme mayoría en el país que quiere que el destino de su gobierno, de su forma de ser gobernado, sea distinto, lo puede hacer, siempre y cuando exista toda esta mayoría de personas. Y después, el artículo 39 constitucional lo clarifica más, cuando dice, el pueblo es el único que tiene la posibilidad de determinar la forma en la que se va a gobernar. Es decir, la suma de estos dos artículos constitucionales lo que permiten decir es el pueblo puede tomar la determinación de la forma de gobierno que va a tener. ¿Sí? Y en esa lógica, las y los mexicanos determinaron el pasado 2 de junio, 1, otorgar una mayoría calificada a un grupo parlamentario o varios grupos parlamentarios, a una alianza. 2, determinar que querían modificar el Poder Judicial, y eso me parece muy importante, ¿no? Diputado, ¿nos permite? Tenemos que hacer un corte y regresamos para seguirlo escuchando después de la pausa. Sí, claro. Gracias, claro, volvemos. Regresamos a 11 Noticias. Estamos conversando con el diputado de Morena, Arturo Ávila, sobre esta presentación del proyecto para invalidar de forma parcial la reforma al Poder Judicial que se conoció ayer. El diputado nos comentaba sobre la elección, la decisión que tomaron los electores el 2 de junio para avalar esta reforma y el contexto en el que se da precisamente la presentación de este proyecto. Lo escuchamos. Así es. Y entonces, la esencia fundamental de cualquier reforma constitucional siempre será la voluntad del pueblo. Es estrictamente democrática. ¿Me explico? Y entonces, esta suerte de lógica que trata de presentar justamente el ministro en sentido opuesto, no es más que una aberración jurídica. Reitero, se contradice incluso él mismo respecto a tesis y respecto a debates en pleno que él tuvo. Hay una revista, que es la revista Nexos, que de hecho ni siquiera es muy de carácter, digamos, cercano a nuestro movimiento, que en 2021 presentó un semáforo de esta discusión. ¿Y por qué es importante decir que en 2021? Porque no teníamos la reforma judicial. Es decir, no había elementos para suponer que alguien estuviera influido por la actual reforma judicial. Y en ese semáforo que presentó, justamente semaforizaba qué ministros estaban de acuerdo con la idea de que podría proceder una acción de inconstitucionalidad por transgresiones a la norma, es decir, no porque existiera un debate si la Constitución podría modificar Constitución y cuáles no. Y fíjate qué curioso, en ese momento los que más se oponían a que la acción de constitucionalidad pudiera darse una reforma constitucional eran ni más ni menos que Alcántara Carrancá, eran ni más ni menos que Norma Piña, eran ni más ni menos que el ministro Lainez, todos que hoy han sido un elemento sustantivo y significativo para politizar un tema por demás democrático, legislativo y político. Ellos se han dedicado hoy a tratar de voltear de alguna forma la forma en la que presentan los argumentos. Por ahí también incluso en el proyecto menciona que tiene que ver con un tema de derechos de haber o de derechos laborales. Fíjate qué curioso, hay una tesis jurisprudencial que se debatió en pleno, en donde todos los ministros, incluyéndolo a él, habían determinado que al no haber una relación de subordinación con las juezas, con los jueces, con las magistradas y con los magistrados, no se podían considerar trabajadores.
Qué curioso que hoy sí los ven como trabajadores. Pero por si ese fuera el caso, yo mismo, cuando se aprobó la propia reforma judicial, presenté una reserva. Y en esa reserva, que fue de las pocas aprobadas el día que se sometió a la aprobación del Pleno, yo contemplé que se le dieran absolutamente todos los derechos laborales adquiridos a juezas, a magistrados, que decidieran no participar en el proceso de elección, es decir, sus 3 meses, sus 20 días por año y cualquier otro derecho de haber que hubieran adquirido. Y fue aprobado por nuestro grupo parlamentario. Reitero, fue de las pocas reservas o la única reserva que se aprobó en ese momento. Y hoy en el proyecto menciona que se ve también afectada esa parte, que es totalmente falsa. ¿Qué creo? Que es un proyecto que a todas luces tiene un conflicto de interés, ¿sí? Que es un proyecto que nuevamente nos dice por qué es relevante llevar a cabo la reforma al Poder Judicial. Esto es justamente lo que queremos evitar, que los ministros o las ministras, de acuerdo a los intereses que protejan, estén llevando a cabo acciones incluso en donde pretendan legislar. Ahora, diputado, en este contexto que nos plantea, me gustaría ya por último preguntarle y que nos ayude un poco con el tiempo, ¿en qué momento nos encontramos si todo este planteamiento que se hace, tanto por la Suprema Corte como por el Legislativo, a veces se sujeta también a la interpretación de uno o de otro? ¿Esto detiene el proceso que se está llevando a cabo en el Legislativo? ¿Y cuánto tiempo va a tomar conocer un fallo definitivo por parte de la Suprema Corte de Justicia, siendo pues todas estas planteamientos legales que caen en contradicción? Hablar incluso ya de una reforma parcial o de invalidar de manera parcial esta reforma. ¿En qué momento nos encontramos? ¿Cuándo se va a poder destrabar toda esta serie de discusiones que incluso ya se contaminaron en asuntos políticos de una y otra parte? Diputado Arturo Ávila. Pues ya la Comisión de Puntos Constitucionales el día de ayer, de forma extraordinaria, ha aprobado los dictámenes correspondientes. Tienen que correr los tiempos legislativos de su publicidad para que se pueda someter al Pleno. ¿Cuándo va a suceder el tema de que lo sometamos al Pleno? Pues seguramente el día de mañana estaremos sometiéndolo al Pleno. Pero déjame nada más abundar. Tienes razón. La estrategia de algunas o la mayoría de estos ministros que se han opuesto a la reforma al Poder Judicial ha sido, una, dilatar el proceso, y dos, generar un ambiente, digamos, de politiquería y de mala información o de información incorrecta en los medios de comunicación, ¿no? No quieren que suceda la reforma judicial. Yo entiendo, están protegiendo intereses económicos enormes. Fíjate, el ministro Ortiz Mena, ese que se fue a decir verdades a medias a Harvard para que en Estados Unidos se burlaran de una reforma que no explicó de forma correcta, no dijo también que él condonó 392,000 millones de pesos a empresas aquí en México, como tampoco dijo, por ejemplo, que él ni siquiera es una consecuencia de la carrera judicial, que le valió ser funcionario público de 2 expresidentes, de Peña Nieto y de Felipe Calderón, para haber sido designado ministro de la Suprema Corte de Justicia. Sí, el problema de fondo que hay que entender es, hay intereses económicos y en algunos casos incluso criminales que están detrás de que no venga este cambio, pero el cambio es irreversible. Estamos actuando como constituyentes, estamos actuando como el poder soberano, y la reforma judicial y sus adiciones ahora en términos de acciones de constitucionalidad o de suspensiones y amparos van a ser aprobadas en pocas horas. Seguiremos el curso pues de este análisis y discusión de la reforma al Poder Judicial. Arturo Ávila, diputado de Morena, gracias por la conversación. Gracias, buenos días. Que estén muy bien. Hasta luego, nos vemos. Hasta pronto. Tenemos más información, Elvira Angélica Rivera. Así es que la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que se haya reprimido el derecho a manifestarse de miembros del Poder Judicial que realizaron una protesta durante la celebración del Gran Premio de México de la Fórmula 1. En la conferencia de prensa matutina de este lunes, Claudia Sheinbaum presentó un video que muestra el momento en que policías de la Ciudad de México colocan una valla frente a los manifestantes
justo en el momento que arribaban los pilotos de la competencia al Autódromo Hermanos Rodríguez. Si se fijan, es un momento en donde están entrando y después de inmediato es liberado el encapsulamiento, vamos a decir, es abierto el encapsulamiento. Esa es la aclaración de la presidenta Claudia Sheinbaum se presentó después de que en redes sociales y en varios medios de comunicación se difundiera la versión de que los manifestantes del Poder Judicial fueron reprimidos por la policía capitalina, lo cual resultó falso. Y miren, la jueza administrativa Minerva Mendoza informó que recibió 5 denuncias colectivas de personas que fueron encapsuladas la mañana de este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez cuando se manifestaban en contra de la reforma judicial. Sin embargo, señaló que hasta el momento no tiene conocimiento de que las denuncias hayan sido ratificadas. Retuvieron a 32 personas en esas demandas, las retuvieron, las encapsularon y formaron una especie de valla alrededor de esas personas. Y bueno, ahora les vamos a informar sobre el caso de Esmeralda. Es una adolescente de Querétaro, fue abusada sexualmente y después sufrió un aborto espontáneo. Este motivo fue por el cual la Fiscalía de esa entidad busca encarcelarla. Mi compañera Judith Hernández nos habla de esto. Esmeralda, quien vive en la comunidad indígena de Huimilpan en Querétaro, tenía 14 años cuando fue víctima de abuso sexual por parte de un familiar 3 años mayor que ella. Además, la amenazó para que no denunciara. Esmeralda quedó embarazada, pero no lo supo hasta que un día sufrió un aborto espontáneo. Un primer peritaje médico concluyó que el bebé había muerto dentro del cuerpo de Esmeralda días antes de ser expulsado. Sin embargo, la Fiscalía General de Querétaro asegura que realizó una necropsia y determinó que nació vivo y falleció a causa de asfixia por ahorcamiento. Ahora, Esmeralda está acusada de asesinato y se encuentra en arraigo domiciliario en espera de fecha para su juicio. La Fiscalía pide una pena de 3 años en el Centro de Reinserción Social para Adolescentes. Además, busca imponerle una multa de 518,000 pesos como reparación del daño para su abusador, a quien denomina como el padre del menor. Verónica Cruz, activista del Centro Las Libres, considera que este caso evidencia abuso de poder por parte de la Fiscalía Estatal. La adolescente es víctima de violación y hay una norma especial en México desde el 2016 donde las víctimas de violación incluso solo con su dicho tienen derecho a los abortos legales, gratuitos y seguros en el sector salud. Ni siquiera tienen que pasar por fiscalía. En Querétaro, el Código Penal local establece sanciones de entre 3 y 6 años de prisión para las mujeres que aborten o interrumpan su embarazo. Sin embargo, lo establecido en esa norma local es inconstitucional, debido a una resolución de la Suprema Corte. Este fiscal de Querétaro, en una ignorancia brutal, no se ha enterado que desde el 2021, además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional el delito de aborto en todo el territorio mexicano. En México, la cifra de mujeres en prisión por aborto es un hoyo negro, a decir de la escritora Luciana Weiner, quien en su libro Fortuito, El otro lado de la criminalización del aborto en México, documentó que en 2023 había cerca de 300 carpetas de investigación abiertas. Las cifras oficiales, asegura la periodista, no incluyen los casos en los que se les acusa de delitos como homicidio, homicidio en razón de parentesco, homicidio doloso, infanticidio o filicidio. Este es el caso de Esmeralda, pues el fiscal de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, asegura que a ninguna mujer en esa entidad se le ha acusado del delito de aborto. A Esmeralda, dijo, se le acusa de homicidio. La razón por la cual nosotros hicimos una imputación por el delito de homicidio es específicamente porque tuvimos una persona, es decir, tuvimos a una persona que nació, que respiró, que efectivamente fue producto de una gestación de más de 36 semanas. El caso ha desatado la indignación de la sociedad mexicana y de organizaciones civiles. Tuvieron una mecánica de hechos mal hecha
en la que ellos argumentan que hubo un tema de asfixia, asfixia como mecánica, ¿no? Sin embargo, los hechos, como los ha narrado la menor, incluso la propia familia, no coinciden por el tema de que pues ella no sabía que estaba embarazada, uno, y el aborto fue espontáneo, pues desde la impresión evidentemente no supo qué hacer, y cuando llamó a sus familiares a que la auxiliaran, pues evidentemente no pudo hacer nada. La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en contra de criminalizar a las mujeres. ¿Está en contacto Citlali con la familia? No estamos de acuerdo. Y estamos en contacto con la familia para poder apoyar tanto legalmente como en lo que se requiera. Yo creo que no se debe criminalizar, y menos a una niña de 14 años. La secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, informó que se reunió esta tarde con el titular de la Fiscalía de Querétaro y acordaron construir una ruta ágil de solución del caso para salvaguardar los derechos de Esmeralda. Agregó que por instrucciones de la presidenta dará seguimiento al caso para que haya justicia. Judith Hernández. Y precisamente agradecemos la comunicación con Citlali Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres. Citlali, secretaria, buenos días. Hola, buen día a ti, el auditorio. ¿Cuál es esta ruta ágil para dar una solución al caso de la joven Esmeralda, secretaria? Mira, hemos estado, bueno, primero pues el caso es doloroso por muchas cosas, ¿no? Primero la agresión sexual que vive esta niña, luego la falta de una defensa adecuada porque fue pues acompañada por la Defensoría Pública en una defensa francamente pues muy limitada, y concluye en esta, pues yo le llamo violencia institucional, en la que la Fiscalía decide acusarla o juzgarla por un aborto espontáneo. Entonces, bueno, platicando con el fiscal y pensando en las rutas, nosotros creemos que pues tiene que, o sea, no tiene sentido esta acusación hacia Esmeralda, y en ese sentido, bueno, pues tendremos una reunión, digamos, de seguimiento mañana, donde esta ruta jurídica sea explorada. Tenemos ahí puntos encontrados o distintas posibles soluciones con la Fiscalía y entre lo que nosotros estamos planteando, y el acuerdo fue mañana encontrarnos con esta ruta estudiada que nos permita pues garantizar los derechos, la integridad de esta niña y cerrar, digamos, por decirlo de alguna manera, este caso en cuanto a lo jurídico, para pues más bien atender a la niña y poder acompañarla en otro tipo de atenciones, ¿no? Psicológica, saber su entorno familiar, cómo está, digamos, viviéndolo, sobre todo porque pues la agresión sexual es del entorno familiar. Sin duda. Entonces, bueno, yo pienso que mañana podríamos estar comunicando cuál será esta ruta ágil, digamos, que acordemos de manera conjunta con la Fiscalía, toda vez que pues es una injusticia y desde nuestro punto de vista pues hay una serie de cosas o de planteamientos fuera del lugar que hay alrededor del caso, en la visión jurídica que a veces existe en las fiscalías, pues de criminalizar a una mujer. Es una niña de 14 años que tuvo pues una agresión sexual seguramente a los 13 años y que derivó en un aborto espontáneo. Salvaguardar los derechos y la integridad de la niña es el común denominador que notó o que planteó también el fiscal, porque finalmente él tiene que seguir una ruta jurídica. Hemos escuchado sus argumentos, pero en esta cercanía, en esta conversación frente a frente con el fiscal, Citlali Hernández notó que puede haber una solución que beneficie precisamente los derechos, los garantice de la menor y su integridad, como bien plantea después del encuentro. Sí, mira, yo veo voluntad del fiscal, estuvimos hablando un buen rato. Por supuesto hay algunos puntos de vista encontrados,
Pero bueno, también reconocer que el caso inició, digamos, este proceso jurídico en enero de este año, y el fiscal, digamos, recién asumió su cargo en agosto de este año, entonces le tocó el caso ya un poco avanzado. Él comparte este punto de vista de que la defensa que lamentablemente tuvo Esmeralda fue inadecuada, entonces hubo una serie de cosas que pudieron haberse planteado cuando fue desarrollándose la investigación y la judicialización de la carpeta de investigación. Sí. Entonces, bueno, yo noto disposición, estamos en el entendido y en el acuerdo de que lo que toca es garantizar los derechos y la integridad de Esmeralda, y bueno, seguramente mañana podremos llegar a buen puerto con una ruta jurídica en el marco de la ley, en el marco de la justicia y en el marco del interés superior de la niñez y de la atención urgente a esta niña, pues que nos permita, insisto, cerrar el caso judicial y poder atender en toda la expresión de la palabra este caso a una niña que, pues, insisto, es resultado de una serie de violencias, empezando por una violencia estructural, porque ella no es de Querétaro capital, es una comunidad cerca de Querétaro, entonces seguramente su entorno familiar no es sencillo, y bueno, pues como decimos, una niña de 14 años no tiene que estar siendo criminalizada o juzgada, tiene que estar en la escuela y tiene que disfrutar su niñez y su adolescencia. Entonces, pues estaremos seguramente mañana informando cuál es esta ruta jurídica ya acordada, pero estamos, digamos, en el mismo entendido y veo disposición por parte de la Fiscalía. Citlali Hernández, secretaria de las Mujeres, ¿has tenido la oportunidad de platicar con Esmeralda, de verla, de estar con su familia? ¿Cómo ha sido el contacto con ella? Mira, ha sido fundamentalmente una organización quien ha estado acompañando el caso, y es fundamentalmente a través de quienes hemos tenido la comunicación. Hemos establecido la posibilidad incluso de ir a visitar a Esmeralda en los próximos días, justamente para pues saber cómo está ella, aunque tiene esta sentencia de tener 3 años en arraigo o en detención en el marco de su edad, pues está en su casa. Entonces estamos desde la Secretaría de las Mujeres pues pensando ir a visitarla, justamente para conocer más cómo podemos ayudar con el DIF, con el propio gobierno estatal, porque no solo es que se deje de criminalizar, que se corrija esta judicialización hacia su persona, sino también conocer su contexto, conocer su situación y poder ayudarla y acompañarla, insisto, porque pues ella es víctima de una serie de violencias y pues nosotros queremos acompañar todo el proceso necesario para que ella esté bien. Bien, Citlali Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, si te parece, estamos en comunicación para conocer el día de mañana y en las próximas horas también cómo siga el desarrollo de este caso. Gracias, Citlali, buenos días. No, al contrario, claro que sí, con mucho gusto y estaremos informando. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Gracias por la comunicación. Y bueno, pues ahí está el caso para que ustedes también tengan los puntos de vista acerca de lo que está ocurriendo con Esmeralda, 14 años, hoy en arraigo domiciliario. Seguiremos pendientes de lo que ocurra. Miren, le cuento, la Comisión de Atención a Víctimas presentó también la 5ª edición de la Cartilla de Prevención de Delitos en materia de trata de personas, un documento que difunde información útil para prevenir el engaño o captación de personas y explica a detalle este delito, quiénes son las víctimas, cómo operan las personas tratantes, cuáles los derechos que tienen los afectados, así como una lista de los centros de atención a los que pueden acudir las víctimas de este ilícito. Para que su difusión tenga mayor alcance, se tradujo a 5 lenguas indígenas. Hablamos de maya, náhuatl, mazahua, otomí y purépecha. Y fue vinculado a proceso el funcionario de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo N., acusado de abuso sexual. El juez le impuso prisión preventiva justificada y otorgó 1 mes de plazo para concluir la investigación complementaria.
Hay que recordar que el pasado 12 de agosto una trabajadora del máximo tribunal denunció a Ricardo N. por abuso y el 22 de octubre se cumplimentó una orden de aprehensión en su contra. Esto fue en calles del centro histórico de la capital del país. Y debido a los brotes de violencia de los últimos días en Tecpan de Galeana, Guerrero, que derivaron en la muerte de más de 30 personas, la zona está reforzada con un mayor número de elementos de seguridad por parte de las fuerzas federales. Así lo dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum y añadió que estos actos son consecuencia en gran parte del tráfico de armas que son utilizadas por parte del crimen organizado. Más detalles. Ahí se ven más de 16 vehículos aproximadamente que participan en la incursión. Hay detonaciones de arma de fuego. Barretts calibre 50 y ametralladoras Minimi calibre 762x51 y fusiles con mira telescópica usados por las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, la OTAN y varios ejércitos del mundo. Este es parte del arsenal militar utilizado por el crimen organizado en los 3 enfrentamientos casi simultáneos ocurridos la madrugada del jueves en Tecpan de Galeana en Guerrero y cuyo saldo fue la muerte de más de una treintena de presuntos integrantes del narcotráfico y 2 policías municipales. El origen de estas armas otra vez apunta a Estados Unidos. ¿Qué pasa también con las armas que pasan de Estados Unidos a México? Ahora lo que vimos de el caso de Tecpan en Guerrero, pues eran armas de alto calibre que vienen de allá. Estos grupos, como podemos ver, tienen un poder de fuego muy importante. Para enfrentar el trasiego de armas desde territorio estadounidense, la presidenta Sheinbaum Pardo demandó a Washington mayor coordinación. Las huellas en México de las armas ilegales estadounidenses dispararon los enfrentamientos durante la llamada guerra contra el narcotráfico que desató el expresidente Calderón. Incluso las autoridades de nuestro país permitieron de forma encubierta el ingreso a territorio mexicano de más de 2.500 armas entre 2006 y 2011 a través del operativo Rápido y Furioso. Por este delito, la justicia mexicana reclama a Estados Unidos la entrega de Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad y ahora sentenciado a 38 años de prisión por narcotráfico. La Secretaría de Relaciones Exteriores estima que cada año ingresan a nuestro país alrededor de 200,000 armas de fuego de contrabando. Más del 75% provienen de Estados Unidos y el estado de Texas es el principal proveedor. Desde el sexenio pasado, el gobierno mexicano impulsó una cruzada para frenar este fenómeno e interpuso 2 demandas. Una contra 5 tiendas vendedoras de armas en Arizona y otra contra los principales fabricantes y vendedores de armas de fuego. La Consejería Jurídica de la Cancillería Mexicana acusó de daños en nuestro país. Argumentó que facilitan a organizaciones criminales en ambos lados de la frontera miles de armas y municiones que son utilizadas para generar violencia en México. Luego de 3 años en litigio, ambas demandas continúan y en la que corresponde a los fabricantes de armas encabezados por Smith & Wesson, será la Suprema Corte de Estados Unidos quien defina si procede o no la acusación. Armando Gama. Momento de ir a la pausa. Al regresar está listo con nosotros Miguel de la Cruz. Tendremos, por supuesto, también el reporte del estado del tiempo. Se cumplieron los pronósticos que ayer nos daba Itzel Gómez Gurrola sobre las heladas en las partes altas de la Ciudad de México y el panorama que nos están ofreciendo ya nuestros volcanes esta mañana. Si tienen oportunidad de verlos, adelante, disfrútenlos. Y más adelante seguiremos con el análisis de lo que viene para los Estados Unidos, las elecciones. En una semana exactamente, el próximo martes acudirán a las urnas para definir si son republicanos o demócratas. Volvemos, la pausa es breve, aquí en el 7 de la mañana en el tiempo del centro, es momento de la información cultural con Miguel de la Cruz, que ya está con nosotros. Buenos días. Buenos días, Angélica. Buenos días a todos. Vamos a la información cultural. La escritora y poeta mexicana Marlene Pacini presentó su libro Claroscuro,
obra que contiene una selección exclusiva de sus poemas que abordan temas como el tiempo, la naturaleza y la espiritualidad. La noche nos atraviesa en lo más profundo, ávida serpiente que penetra la hendidura de los sueños. Este fragmento pertenece a Desamparo, uno de los poemas de la autora Marlene Pasini. Forma parte de Claroscuro, antología que recopila una selección de 25 poemas que abordan temas como la espiritualidad, la naturaleza y el misticismo. Es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, ahondar en esas partes del ser humano, del alma, de la psique. Por eso también estudié una segunda carrera que es como psicoterapeuta. Temas que tocan el alma, dice la autora, y que resultan fundamentales para el desarrollo personal y colectivo. Yo le llamo despertar de la conciencia, en la que podamos tener un mundo que sea mucho mejor de lo que estamos viviendo ahora, donde estamos inmersos en un materialismo, donde a lo mejor las personas están más enfocadas en otras cosas que no es que no sean importantes, pero se deja de lado también la parte, digamos, emocional. En verso libre, los poemas llevan al lector por distintos parajes naturales y emocionales y conforman este libro bilingüe con traducción al árabe publicado por la editorial Lagares. Este libro para mí es muy importante porque fue presentado en el año 2019 en la biblioteca de Alejandría en Egipto, cosa que como mexicana me siento muy orgullosa porque no cualquiera pisa esos recintos. Recientemente fue presentado también en la Embajada de Kuwait en México, donde se llevó a cabo una noche cultura árabe-mexicana en la que se presentaron expresiones musicales, artísticas y literarias para recordar las relaciones que existen entre ambos países. Y entonces se hizo, con el paso del proyecto y la organización, una organización de noche cultural en el que se conjuntaran precisamente lo árabe con lo mexicano. Además de mi libro, se presentó una exposición colectiva de pintores, artistas. Marlene Pasini cuenta con 18 libros de su autoría, entre ellos Claroscuro, que próximamente se podrá conseguir en Amazon. Con imágenes de Christopher Dávila, 11 Noticias, Mauricio Romo. Bueno, para los amantes del cine de horror, hoy se estrena la temporada con la edición 17 de Mórbido Film Fest. La cartelera incluye cortometrajes y largometrajes de distintos países. La primera vez que un grupo de apasionados por el cine de terror, horror y de tintes fantásticos se reunió en el Mórbido Film Fest fue en 2007. 17 años después, Mórbido se presenta como un evento multiplataforma con programa de radio, productora, distribuidora y, por supuesto, festival en el que cineastas mexicanos se han consolidado. Y hablaba de Isaac Svan con su película Párvulos, pero sin duda tendría que hablar también de Edgar Nito, ¿no? Director que empezó con unos cortometrajes en esta película que se llama México Bárbaro, luego tuvo Huachicolero, una película que estrenó Tribeca, que le fue relativamente bien en el extranjero, y ahora viene con Un cuento de pescadores. Un cuento de pescadores, una película que se conoce que, que es como dentro del subgénero del folk horror. La edición 17 resulta un imperdible para los amantes de sustitos varios. Para muestra, las producciones recientes de Chuck Russell, Kazuaki Kiria, así como la tercera entrega de Terrifier, entre otras, como un documental sobre un clásico. Un documental de Alexander O. Philippe, uno de los documentalistas más importantes del mundo, dentro del mundo del género y del fantástico, hizo un documental que se llama Chain Reaction sobre Texas Chainsaw Massacre. Entonces entrevista a Stephen King, entrevista a Takeshi Miike y entrevista a otros 5 personajes sobre lo importante y cómo les cambió la vida Texas Chainsaw Massacre. Un documental que es una joya absoluta, muy interesante. Y terminando el documental, inmediatamente la siguiente proyección es Texas Chainsaw Massacre de Tobe Hooper, que estamos celebrando sus 50 años. Con distintas sedes en la Ciudad de México, el Mórbido Film Fest no solo abarca las pantallas, sino que algunas experiencias se vivirán en directo y con una diversidad de temas. Tenemos una obra de teatro de brujas para niños en la Casa del Lago, tenemos un masterclass para estudiantes de cine con Carles Torrens, tenemos el homenaje a los 35 años de Santa Sangre, función gratuita en la Colonia Roma en el Foro Lenin, ¿no? Traemos una gran cantidad de Mórbido Classics, de Morbidocs y de películas desde el género elevado
hasta las cosas más relajadas y más chacoteras como Spermageddon, que es una película de animación de 2 espermas preparándose para la gran eyaculación, ¿no? Dirigida por Tommy Wirkola. A partir del 29 de octubre y hasta el 10 de noviembre, Mórbido Film Fest, con información de Saraí Campech, 11 Noticias. Vámonos al libro del día. Es un milagro para el desayuno de Megan Marshall. Este libro en voz de María Fuentes, delegada editorial de Vaso Roto Ediciones. Hemos conmemorado el 45º aniversario luctuoso de Elizabeth Bishop. Vaso Roto se lanzó a publicar la biografía más profunda y que más indaga sobre la vida de Elizabeth Bishop, que es un milagro para el desayuno, que escribe Megan Marshall. Megan Marshall es premio Pulitzer de biografías en Estados Unidos y resulta que fue la alumna de Elizabeth Bishop. La biografía tiene un tono extremadamente personal, es muy cercana, precisamente porque Megan la conoció. Hizo un fascinante trabajo de documentación, sobre todo en la correspondencia de Elizabeth Bishop, y en base a ello construye la vida de Elizabeth y sobre todo en una parte muy interesante, porque por ejemplo cuando estuvo en Brasil sí estaba muy documentado, pero la infancia siempre había sido una especie de misterio. Además, la biografía intercala los episodios que hacen que Megan tenga puntos en común con Elizabeth Bishop y eso nos explica cómo le cala a ella la poesía. Luego con el 11 avanzamos 102 páginas de Crónica de la Lumbre de Genei Beltrán, editado por Alfaguara. El X de hoy es de Berenice y dice: no le gustaba decir mucho de sí, pues temía inspirar lástima, miradas dulzonas, que hombre agrio y de roca y trabajador no iban con su naturaleza. Gracias, Berenice, por esta aportación. Seguimos leyendo y se cumplen 41 años de la partida de la poeta brasileña Ana Cristina César. En su honor, el poema del día, Nada disimula la perfección del dolor, que en alguna parte dice... ¿Qué dice? Aguzo el oído. Los aparatos que solo hacen sonido ocupan el lugar clandestino de la felicidad. Nada disimula la perfección del dolor, Ana Cristina César. Quien lo solicite lo comparte Miguel por X, @MiguelD, solo la D, L.A. Cruz. Ahora sí me fui corridita, Miguel. Llevamos récord. Llevamos récord por tercer día consecutivo. Pues así le seguimos, ¿no? Seguimos con la poesía y seguimos en la sección. Y vienen días muy interesantes porque aquí hemos platicado de toda la agenda de los días santos, 1 y 2 de noviembre. Y hay cosas espectaculares en la ciudad y en muchas otras partes de la República Mexicana que tú estás compartiendo en redes. Es bien interesante, Miguel, lo que ocurre más allá de la Ciudad de México. Exactamente, hay que estar pendiente, no solo la gran fiesta que se hace en la Ciudad de México, claro, que domina mucho la atención, sí, pero en todas partes hay fiesta. Bueno, y seguiremos hablando de ello los próximos días. Además, les adelanto que les tenemos sorpresas de transmisiones especiales de este espacio. Y bueno, lo dejamos para después, ¿te parece? Que sea sorpresa. Gracias, Miguel. Te vemos mañana. Nos vemos mañana. Elvira Angélica Rivera. Cambiamos completamente de tema y es que en México alrededor de 2.5 millones de personas padecen psoriasis, esta enfermedad que es generada por una alteración en el sistema inmune. Entre sus síntomas se pueden incluir a la fiebre y a la fatiga. Y entre los factores que la desencadenan puede ser desde algunos medicamentos hasta cambios hormonales. Precisamente hoy, 29 de octubre, se conmemora el Día Mundial contra la Psoriasis. Entre otras cosas, busca crear conciencia sobre esta enfermedad, defender los derechos de las personas afectadas y, por supuesto, mejorar el acceso a la atención médica. Mi compañera Araceli Aranday nos cuenta más. La psoriasis pustulosa generalizada es una enfermedad de la piel rara y muy dolorosa que influye directamente en la salud mental. El 43% de los pacientes experimentan ansiedad y entre el 20 y el 30% depresión. Merma mucho la calidad de vida de los pacientes a tal grado que pueden terminar en una terapia intensiva. Entonces, aunque es rara, es muy grave si algunos pacientes lo presentan. La psoriasis pustulosa generalizada se presenta en 4.6 personas por cada 10,000 en el mundo. En México, alrededor de 2.5 millones de personas la padecen. De ellas, de 25 a 30% es de tipo moderada, 70 a 75% leve.
Yo creo que va en aumento porque no teníamos, digamos, la conciencia de la enfermedad. Entonces, si la desconocemos, no se busca, ¿no? Y actualmente, pues ya estamos estudiándola más y estamos detectando pacientes que no esperábamos, ¿no? En incremento de la enfermedad. Las causas de este padecimiento se relacionan con el sistema inmunológico y genético. Una causa como tal, no sabemos por qué se desencadena esto, sin embargo, conocemos que existe una mutación. Un 20% de los pacientes tienen una mutación. El otro resto de pacientes pues tendrán mutaciones menores que tal vez no sean como muy prevalentes. Los factores que desencadenan la psoriasis pustulosa generalizada pueden ser externos. Pues hay muchos factores precipitantes como el uso de ciertos medicamentos, algunas infecciones virales, bacterianas, algunas vacunas, el estrés, cambios de hormonas. Y entonces todo esto va precipitando o desencadenando la enfermedad, los brotes. Cuando empiezan con falla hepática, sepsis, como son pacientes que se llenan de pústulas, los trataríamos como grandes quemados, o sea, tenemos mucho riesgo de infección de esa piel que se pierde, ¿no? Al final, la piel es el órgano más grande del cuerpo y entonces, pues tenemos que cuidarlos y nos protege del ambiente. La psoriasis pustulosa generalizada, que se manifiesta por la aparición de abscesos y ardor en la piel, es un padecimiento que no es contagioso. ¿Qué es lo que nos va a hacer sospecharla? Pues es un brote agudo, una aparición de pequeños puntitos que son de pus, que se llaman pústulas. Estas se presentan sobre una piel roja que da comezón, que da dolor y bueno, pues el paciente puede tener fiebre, puede estar edematizado, hinchado y puede tener dolores en sus articulaciones. Pues se puede controlar muy bien con tratamientos ya específicos que van justo al blanco de la enfermedad, ¿no? Antes no los teníamos que dar tratamientos inmunosupresores que pues deprimen todo el sistema inmune para evitarla. Ahora ya tenemos medicamentos específicos. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, autorizó la comercialización de un anticuerpo monoclonal específico para el control de esta enfermedad y prevenir su reaparición. El sector salud atiende a pacientes con esta enfermedad y la Asociación Unidos contra la Psoriasis brinda acompañamiento. Este 29 de octubre se conmemora el Día Mundial contra la Psoriasis. 11 Noticias, Araceli Aranday. El tema es importante conocerlo, un padecimiento del que podemos tener más detalles en el marco precisamente del Día Mundial de la Psoriasis. Le damos la bienvenida a la doctora Sandra Rodríguez Martínez, investigadora del Departamento de Inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico. Doctora, bienvenida, muchas gracias. Somos vecinos. Sí, somos vecinos. Muchas gracias. Bienvenida, doctora. Gracias. La psoriasis, escuchábamos de entrada lo que es. ¿Quiénes la padecen, doctora? La padecen individuos que tienen cierta afinidad genética por el desarrollo de la enfermedad. Hay varios genes que están asociados. Inicialmente se describió uno que directamente afecta la respuesta inmunitaria, que es el factor más importante que es alterado en estos pacientes. Y pues precisamente por su asociación a este gen inicialmente se le denominó PSOR1. Y hoy día tenemos varios descritos, varios genes que están asociados a la enfermedad. Hoy día contamos hasta con PSOR13 y los que se sigan acumulando. Pero el factor genético no es el único que determina el desarrollo de la enfermedad. Claro. Se sabe que factores ambientales son importantes precisamente para generar entonces el padecimiento. Hay unos hallazgos muy interesantes que se describieron precisamente para dar el peso tanto al factor genético como al factor ambiental, y este se desarrolló en individuos que tienen un historial familiar y de ahí viene entonces la asociación genética con el desarrollo del padecimiento, y estos eran entonces hermanos homocigotos. Quiere decir entonces que de un mismo óvulo fecundado, por alguna razón se separan los gametos y generan individuos independientes, pero genéticamente son idénticos.
Entonces, aquí el hallazgo es muy interesante porque a pesar de que genéticamente son idénticos, cuando son jóvenes adultos, que es con quienes las edades en donde se desarrolla la enfermedad, se observa que algunos generan la enfermedad y otros no. Entonces, realmente la genética no es un hecho de que genere la enfermedad, sino factores ambientales como son, por ejemplo, el tabaquismo, son la alimentación misma, el estrés juega un papel muy importante en el desarrollo de la enfermedad, ¿no? En el inicio del padecimiento. Algunos factores también, por ejemplo, de la microbiota de la piel, también determinan que sea entonces un hecho más que abone el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Claro. Ahora, estos factores ambientales, usted menciona muy importante el estrés. Sí. ¿Qué papel juega específicamente en las personas que se ha observado desarrollan psoriasis? Y también si hay, digamos, signos de alerta temprana que podrían indicar en las personas que podrían padecer psoriasis. Sí. La manifestación de la enfermedad es, como se estaba anunciando al principio, es dermatológica. Y las personas hacemos un recambio de las células de la piel con cierta frecuencia. Lo que ocurre con estos individuos es que hay una inflamación sostenida precisamente en esta piel. La razón, decíamos, es inmunológica. Y lo primero que se observa es la formación de enrojecimientos en estas áreas que son sostenidas, es una de las características. Y con algunas condiciones, como decíamos, el estrés, se exacerba estas características. Y el estrés entonces es uno de los varios factores que llevan precisamente al prendimiento de la enfermedad. Entonces es un padecimiento que bien se puede controlar, pero que se prende, se apaga, se prende, se apaga, y en algunas ocasiones pues las lesiones son bastante evidenciables, ¿no? Esto de se prende y se apaga significa que no hay una cura, un tratamiento efectivo, definitivo para la psoriasis, doctora. No, no lo existe, precisamente porque como tiene un factor genético y la enfermedad tiene un punto de desarrollo que tiene que ver con el origen inmunológico, que es una enfermedad autoinmune. Eso significa que, por ejemplo, en el caso de algunos otros padecimientos, digamos, relacionados con infecciones, se toma un antibiótico, se elimina la fuente del problema y se resuelve. En este caso, la fuente del problema está en uno mismo porque es autoinmune. Entonces, en ese sentido es que me refiero con el que puede controlarse, pero no se puede resolver. Afortunadamente, existe el desarrollo de medicamentos que cada vez son más específicos. Como en varias enfermedades autoinmunes, el uso de corticoides es un tratamiento que es muy efectivo, que es muy eficiente, particularmente porque tiene la función estos medicamentos en el que mata células de la respuesta inmunológica, con esto entonces los productos que generan a la enfermedad. Pero no se puede sostener este tratamiento precisamente porque pues, está de por vida y sabemos los efectos secundarios que causan este tipo de tratamientos. Entonces, ahora se están desarrollando otro tipo de tratamientos que tienen que ver con biológicos, como son los anticuerpos monoclonales. Y estos son específicos hacia la molécula, por lo tanto los efectos secundarios se han minimizado de manera importante y se hace el tratamiento pues una vez que se ve que existe un brote, ¿no? Y existe el desarrollo de nuevos medicamentos, que precisamente es ahí donde sí entra mi expertise, ¿no? En el desarrollo de nuevos tratamientos que estamos nosotros trabajando como nuestros proyectos de investigación justamente. Siempre es importante combatir la desinformación en torno a muchos temas, en particular los de salud, porque tendemos mucho las personas a veces a automedicarnos o a autodiagnosticarnos. Correcto. Pero a veces existe la creencia de que signos tempranos, a lo mejor como la caspa, podrían derivar en su momento en una psoriasis. ¿Esto tiene razón o tiene lógica? ¿Y qué hacer, digamos, ante a lo mejor ciertas descamaciones que vemos en la piel, pero que todavía no tenemos un diagnóstico certero? Claro, sí, muy cierto esto que comentan. El origen de la caspa es distinto al de la psoriasis, pero precisamente el desarrollo de este tipo de escamaciones características de la enfermedad están también frecuentemente desarrolladas pues, en el cuero cabelludo, ¿no? Entonces,
Es importantísimo siempre ante la presencia de anormalidades en la piel, independientemente sea psoriasis o cualquier otro padecimiento, hay entonces que asistirlo. Existe un estigma en las personas que tienen estos problemas, claro, porque se observan en diferentes zonas de la piel. Son muy frecuentes en las manos, en la zona de los codos, son áreas en las rodillas, como decíamos, en el cuero cabelludo y en el rostro. Y en personas que no conocen sobre el padecimiento, pues lo asocian a infecciones y entonces está muy estigmatizado, ¿no? Piensan entonces, que es contagioso. Piensan que es contagioso. Y este problema no lo es, ¿no? La psoriasis no lo es, ya comentamos cuál es. Pero hay discriminación hacia las personas por padecerla. Hay discriminación, sí, por supuesto, por desconocimiento, como comentaba. Entonces, aunque esta enfermedad no es una enfermedad que podamos considerar como terminal, ¿no? Es decir, que cause la muerte con el tiempo y con su desarrollo, sí está muy asociado a depresión en las personas, precisamente porque está este estigma. Sí. ¿Y esto agrava precisamente la presencia de la psoriasis? Sí, por supuesto. Entonces, como decíamos, el estrés y como es una enfermedad autoinmune, este sentido de tristeza, pues baja nuestras defensas, claro, y lo exacerba. ¿Y aumenta el riesgo de padecer otras enfermedades inmunológicas? No, si no está asociado, pero por ejemplo hay un tipo particular de psoriasis que se le llama psoriasis artrítica, en el que se desarrollan conjuntamente. Bien, pues le agradecemos mucho, doctora. Gracias, que no sea la última vez que nos visite la doctora Sandra Rodríguez Martínez. Es investigadora del Departamento de Inmunología de aquí de la Escuela de Ciencias Biológicas del Politécnico. Doctora, es su casa, la esperamos pronto por acá. Gracias, muchos gracias. Gracias, hasta doctora, luego. por habernos Muy buen día acompañado. a todos. Gracias. Muchas gracias y buenos días. Y tenemos el estado del tiempo. Bienvenida, Itzel Gómez Gurrola. Adelante. Muy buenos días. El pronóstico se cumplió. Ayer Don Goyo se vistió de blanco por las heladas que cayeron en el volcán de 3.800 metros de altura. En Paso de Cortés hubo aguanieve y se pronostica que toda la semana siga cayendo nieve tanto en el Popocatépetl como en el Iztaccíhuatl y el Pico de Orizaba. También la onda tropical número 29 continúa desplazándose sobre el suroeste, por lo que ocasionará lluvias fuertes en algunos estados de la región, así como en la península de Yucatán y al norte del país. También continuará el ambiente gélido durante la mañana y la noche. El sexto frente frío de la temporada se desplaza sobre Sonora y Chihuahua. Le detallo la información en nuestro pronóstico regional. Iniciamos ahora en la península de Yucatán, donde lloverá muy fuerte en Quintana Roo. De menor intensidad en Yucatán y Campeche predominará el cielo nublado. El ambiente vespertino será caluroso y tendrán vientos de hasta 60 kilómetros por hora en las costas de la región. Al sureste continuarán las precipitaciones durante la tarde-noche de este martes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. También evento del norte con vientos de hasta 70 kilómetros por hora en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec, así como olas de hasta 3 metros de altura en las costas de Oaxaca. Las temperaturas mínimas serán de 0 a 5 grados en las sierras de Veracruz y de Oaxaca. Aún más frío se sentirá en las zonas montañosas de Chihuahua y Durango. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 10 grados a menos 5 grados bajo cero. Tolvaneras en Chihuahua y Coahuila. La temperatura máxima para esta tarde será de 35 grados Celsius. Abríguese muy bien al noroeste porque caerán heladas en las sierras de Baja California y Sonora. También habrá bastante neblina durante la madrugada y lloverá en ambas Baja Californias, en Sinaloa y en Sonora. Mucha precaución porque el viento alcanzará los 90 kilómetros por hora en Sonora. Al occidente lloverá de forma aislada en Jalisco y en Colima, chubascos en Michoacán y la actividad eléctrica será muy activa. Viento moderado en Nayarit y Jalisco y predominará el cielo nublado para esta tarde. Y al centro del país, durante la mañana y la noche, el viento será frío. En la tarde saldrá el sol y luego en la noche habrá chubascos en Tlaxcala, Morelos, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, el Estado de México y aquí en la capital del país. La temperatura máxima para esta tarde será de 21 grados Celsius. Y le recomendamos vestirse con la técnica de cebolla, es decir, con varias capas de ropa y de esta forma se las puede ir quitando a lo largo del día y así lograr un confort térmico. Hasta aquí la información y que tenga un excelente día.
Gracias, Itzel. Vámonos a los portales, iniciando con nuestro portal 11noticias.digital. Ya lo sabe, aquí tiene la información en la palma de su mano, en su celular, actualizada minuto a minuto, los temas de la conferencia matutina, por supuesto, el asunto de Esmeralda, también lo abordamos hoy en nuestro portal, y el tema de lo que está ocurriendo también en la Ciudad de México, todos los actos del 1 y 2 de noviembre, alusivos a todas estas fiestas de Todos los Santos. Y bueno, vamos a revisar hoy a su consideración el tema de certificación del Centro de Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama en el ISSSTE. Esto es el Monterrey. El aval va a permitir homologar los estándares del Instituto Nacional de Cancerología con los del ISSSTE en cuanto a la toma e interpretación de imágenes, seguimiento de resultados, mastografías, tamizaje, y sobre todo se busca que esto se realice con apego a la normatividad nacional en la materia. Y es que el Centro de Detección de Monterrey tiene la capacidad de atender a más de 6,000 pacientes anuales, derechohabientes y no derechohabientes. El tema en nuestro portal, la salud importante, hay que cuidarla y hay que checarnos de manera periódica. De nuestro portal de 11 Noticias vamos a revisar cómo viene el Financiero, alista gobierno reglas privadas en el sector eléctrico, parte de la conferencia matutina del día de ayer de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se abrirá, sí, parte de este sector a la iniciativa privada, pero las reglas tendrán que ser muy claras para que no rebasen los límites que está fijando el gobierno para la inversión en esta materia. Vámonos a revisar de El Financiero lo que dice la jornada. Multitud en celebración de San Judas Tadeo ocupa la plana principal de la jornada. Esta celebración, el patrono de los casos difíciles, pues estuvo el día de ayer muy venerado en todos los rincones del país. Se vieron estas imágenes repetidas. Gran parte de la gente tiene fe en este santo y allí estuvieron. Proceden acciones de inconstitucionalidad contra reforma al Poder Judicial. Es la propuesta que analizábamos muy temprano en este espacio. El proyecto del ministro González Alcántara elimina, entre otras cosas, los jueces sin rostro. Vamos a ver cómo viene la discusión, porque apenas el día de ayer se conoció este texto. Otro de los asuntos, ya se apoya a la niña acusada de aborto en Querétaro. Escuchábamos a la secretaria de las Mujeres, Itlali Hernández, esta mañana decirnos que se reunió con el fiscal de la entidad y el día de mañana posiblemente encuentren pues un camino común para darle solución y sobre todo garantizar los derechos de la menor de Esmeralda. De la jornada nos vamos a revisar ahora otro de los diarios. ¿Qué dice esta mañana el Universal? 8 ministros de la Corte ponen su renuncia sobre la mesa. Se espera que el día de hoy se conozcan específicamente los nombres de quienes van a abandonar el cargo. Sin embargo, estarán hasta agosto del próximo año, agosto de 2025. Así lo marca parte de la reforma aprobada recientemente. Hoy conoceremos los nombres. Se espera que en la sesión de la Suprema Corte se aborde el tema. Fiscalía de Nuevo León evade indagar el tema de la trata de personas. Es otro de los asuntos que trae hoy el Universal. Es un tema de investigación. Chantolo, fiesta de las ánimas, es lo que parte de la fotografía de primera plana del Universal. Es un documental que aborda esta historia que desde el punto de vista de quien lo hace tiene que ver con una relación amorosa. Nos vamos ahora a revisar del Universal cómo viene la primera plana del diario Reforma. Renuncian 7 ministros y van por acotar la reforma. El tema se lo hemos puesto sobre la mesa esta mañana. Como le digo, vamos a conocer más tarde quiénes son los ministros de la Suprema Corte que van a salir, que van a abandonar el cargo hasta 2025. Dejamos los diarios y ahora, como parte de nuestro noticiario, vamos a un enlace en vivo con nuestros reporteros a Palacio Nacional. En una semana en Estados Unidos habrá elecciones, comicios presidenciales en la principal economía del mundo, pero también la primera democracia que se sustenta en un sistema político electoral complejo. Nos cuenta más Anabel Ramírez. Faltan pocos días para las elecciones presidenciales de Estados Unidos que definirán a la presidenta o presidente para los próximos 4 años. El sistema electoral estadounidense es distinto al de cualquier otro país. Los ciudadanos eligen indirectamente al mandatario a través del colegio electoral creado en 1787. Es un modelo que ha sido criticado porque
pues no es propiamente un sistema democrático. Sí, no gana el que tiene más votos, sino quien tiene los votos necesarios, ¿no? En los estados clave. Y yo creo que aquí serán importantes estados como Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Los ciudadanos votan por un total de 538 electores en todo el país que conforman al colegio electoral. Cada estado tiene un número distinto. Por ejemplo, California cuenta con 54, Texas 40, Florida 30, Indiana 11 y Hawái 4. El ganador debe conseguir 270 electores. El número de electores que corresponde a cada estado es el mismo que tienen en el Senado y en la Cámara de Representantes. Luego del día de elecciones, en cada estado, los electores emiten su voto. Estos electores, a su vez, una vez que van a recibir el voto de la mayoría, se van a reunir en los capitolios estatales para formalizar la elección. Y entonces después, en noviembre, cada legislatura estatal va a entregar el voto en el Capitolio de Estados Unidos y entonces ahora sí se decreta el ganador. Tradicionalmente, la misma noche de las elecciones se conocen las tendencias del sufragio ciudadano, pero la votación del colegio electoral se realiza en diciembre. Este año será el día 17. Los especialistas han dejado claro que en estas elecciones cobran importancia los llamados estados columpio, también conocidos como péndulo, bisagra o swing states. Estos son Carolina del Norte, Pensilvania, Georgia, Wisconsin, Nevada, Arizona y Michigan. Cada 4 años se llevan a cabo elecciones presidenciales y, por decir algo, del 2000 al 2020, ¿sí? 38 estados de la Unión Americana han votado por el mismo partido. Sin embargo, 12 estados han cambiado su voto. Se trata de hacer combinaciones para lograr tener 270 votos, pero digamos que estos son los estados batalla donde se está peleando la elección y definitivamente cada voto cuenta. Y así en todos estos estados estamos hablando entre 10,000 y 60,000 votos. No es muchísima la cantidad de personas que digamos que están indecisas. Y si hubiera un empate o ningún candidato obtuviera los 270 votos electorales, ¿qué pasaría? En este caso, dice la Constitución que la Casa de Representantes, como es la que representa a los ciudadanos, al pueblo, va a escoger al presidente de Estados Unidos y el Senado va a escoger al vicepresidente de Estados Unidos. Esto solo ha ocurrido una vez en 1824, cuando la Cámara Baja eligió a John Quincy Adams. 11 Noticias, Anabel Ramírez. Y bueno, en la actividad de la candidata y el candidato a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris y Donald Trump, pues realizaron campaña en los 7 estados que, como veíamos, se llaman columpio. Pueden definir a la nueva presidenta o presidente. La demócrata estuvo en Michigan, ahí pidió votar por adelantado cuando falta una semana para los comicios. Y seamos claros. Todos estamos aquí porque luchamos por una democracia y por el derecho de las personas a ser escuchadas y vistas. No se trata del enemigo interno. Sabemos que estamos todos juntos en esto. Por eso estamos luchando. Kamala Harris estuvo acompañada de su candidato a vicepresidente Tim Walz, también el expresidente Barack Obama y los cantantes Bruce Springsteen y John Legend, quienes se han sumado a la campaña para promover el voto a su favor. Donald Trump hizo campaña en Georgia, otro de los estados columpio. Y ahí, ante sus simpatizantes, rechazó ser nazi, tal como lo señaló su jefe de gabinete, John Kelly, quien contó en una entrevista que Trump elogiaba a Hitler y Kamala Harris lo calificó de fascista. Ellos usan ambas palabras. Él es Hitler y luego dicen, él es un nazi. No soy un nazi, soy lo opuesto a un nazi. Pero Kamala está etiquetando a más de la mitad del país como combatientes enemigos y llama a todos fascistas y nazis. Pero ella es fascista, es fascista.
En otro encuentro, líderes religiosos rezaron por el triunfo de Donald Trump el próximo 5 de noviembre. A la fecha, más de 47 millones de ciudadanas y ciudadanos ya votaron por anticipado. Entre ellos está el presidente Joe Biden, quien votó en Delaware, donde tiene su casa. En Washington, D.C., la capital política de Estados Unidos, comenzó también la colocación de vallas y controles más estrictos de seguridad conforme se acerca el día de las elecciones. La policía del Capitolio aumentó el número de agentes a más de 2,000, más que en enero de 2021, cuando una turba tomó estas instalaciones. Buenos días, Gabriel Sainz, los deportes. Muy buenos días a nuestro auditorio, buenos días Guadalupe. Pues sí, vámonos con el béisbol. Los Dodgers de Los Ángeles en su visita a Nueva York ligaron su tercera victoria en la Serie Mundial al ganarle a domicilio 4-2 a los Yankees de Nueva York y están a un triunfo de llevarse el Clásico de Otoño desde el inicio de esta serie. Los Dodgers mostraron que van con todo por el campeonato y en el juego 3 no fue la excepción. Desde la parte alta de la primera entrada abrieron la pizarra con un batazo de Freddie Freeman que voló la cerca del jardín derecho en el Yankee Stadium, conectando un home run que marcó 2 carreras y además le dio la oportunidad de empatar el récord de George Springer al registrar vuelacercas en 5 partidos consecutivos de Serie Mundial. Mientras que la tercera y cuarta rayita para los Dodgers llegó en la cuarta y sexta entrada respectivamente. Y cuando todo parecía que los Dodgers blanquearían en la parte baja de la novena entrada, apareció el mexicano Alex Verdugo para darle esperanza al equipo local, conectando un home run de 2 carreras. Pero no fue suficiente para llevarse la victoria. El equipo neoyorquino no aprovechó su posición de local y no pudo con los angelinos y se han complicado su camino en este Clásico de Otoño. Ahora necesitan una remontada histórica que ningún equipo ha logrado en el Clásico de Otoño para continuar con vida y seguir soñando con el título. Hoy, en punto de las 18:08, tiempo de la Ciudad de México, se realizará en la Gran Manzana el cuarto juego de esta serie, donde los Dodgers, con la victoria, podrían convertirse en los nuevos monarcas de las Grandes Ligas. Y en París, Francia, se realizó la entrega número 68 del Balón de Oro a lo mejor del fútbol de la temporada 2023-2024. Este año, el Balón de Oro se pintó muy español, luego de que Rodrigo Hernández, jugador del Manchester City, y Aitana Bonamati, del Club Barcelona, fueran condecorados con el premio a mejor futbolista de la temporada en la rama varonil y femenil, respectivamente. Con este galardón, Rodri se convierte en el segundo español que logra este galardón y termina con la racha de 64 años sin que España obtuviera dicha distinción, siendo Luis Suárez el único en el ya lejano 1960. Otros premios que se otorgaron fue a Carlo Ancelotti como mejor director técnico y al Real Madrid como mejor club. Estos galardones no fueron entregados en persona debido a la decisión del club merengue de que ningún miembro nominado acudiera a la gala en apoyo a Vinicius Jr., al considerar injusta la decisión de no otorgar el Balón de Oro. Mientras que Jennifer Hermoso fue la ganadora del premio Sócrates, galardón que se otorga al futbolista que realiza las labores humanitarias y sociales a nivel mundial. Esta aquí la información deportiva, Guadalupe. Muy buen día. Muchas gracias. Nos vamos, Elvira Angélica Rivera. Así es, Guadalupe, nos vamos y aprovecho para enviar saludos hasta Jalapa, Veracruz y hasta California, Estados Unidos, que nos siguen a través de las redes sociales. Que tengan un excelente martes. Buen día. Agradecemos también a Karen Kane y a Roberts por el vestuario. Sigan en el 11. Buenos días.